Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya están aquí en la sede central de la Iglesia Jesús 100% Vida, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Pero también hacemos extensivo un abrazo grande, cariñoso, profundo, amoroso para todos aquellos que están en distintas partes del mundo siguiendo esta predicación de la palabra del Señor. Abra su corazón, abra su mente en el lugar donde esté y deje que el Espíritu Santo de Dios pueda estar obrando en este tiempo. Saben, durante muchos años, dentro de mi ministerio pastoral, en medio de las entrevistas, he conversado con personas con muchos conflictos, con problemas muy serios, personas con vidas prácticamente también arruinadas. Y cuando yo les hablo del Evangelio de Jesucristo, casi siempre hay una pregunta que es recurrente. Rápidamente esa pregunta emerge y es: ¿qué puede hacer Dios por mí? Están en el peor momento de su vida, están en una situación caótica, la crisis está apretando el cuello y esta pregunta, cuando usted le presente el Evangelio de Jesucristo, esta pregunta rápidamente surge de un corazón que está desesperado y dice: bueno, pero ¿y qué puede hacer Dios por mí? Déjeme compartir algunos ejemplos. En una oportunidad estaba yo visitando una cárcel allí en Chile y había un preso que había asesinado a su vecino por conflictos vecinales y este preso estaba condenado a muchos años de prisión. Pero estaba absolutamente arrepentido de haber arruinado su vida por esa situación y esa violencia en ese momento de su vida. Y cuando yo le hablé de Jesucristo, la pregunta que me hizo: está bien, me dijo, pero ¿qué puede hacer Dios por mí en esta situación? Un muchacho que estaba hundido totalmente en las drogas, que estaba desesperado, con una vida destruida, sin perspectivas futuras. Cuando converso con él me dice: ¿y qué puede hacer Dios por mí? Que la droga me está matando. Una mujer que estaba absolutamente desesperada porque se estaba despedazando su familia y se estaba despedazando por culpa de su mal carácter, un carácter violento, un carácter agresivo. Y viendo que todo lo que amaba y que todo aquello que durante mucho tiempo construyó, que era su familia, se estaba desmoronando, se estaba desplomando, me dice: ¿y qué puede hacer Dios por mí? Recuerdo también otro caso allí en el Brasil, hablando con una persona, un hombre ya mayor que se había quedado sin trabajo. Y este hombre, como se quedó sin trabajo, empezó a emborracharse. Y como se emborrachaba, no conseguía trabajo. Y cada vez la situación era peor. Se ganó el desprecio de sus hijos, perdió a su esposa, toda la familia se desmoronó y se fue. Y cuando yo le hablaba de Jesucristo, en un momento me para y me dice: pero ¿y qué puede hacer Dios por mí? Déjeme contarle un caso más. Estaba allí enseñando yo en un seminario teológico. Y aparece una hermana que era la secretaria de ese seminario, aparece con una mujer que estaba absolutamente desesperada. Esta mujer iba camino a suicidarse. El tema fue que de pronto, andando por la vereda que era camino a suicidarse, andando por la vereda vio el cartel que decía: Dios te ama, y decidió entrar. Allí es cuando la recibió la secretaria del seminario. De pronto yo estaba dando clase, me interrumpen y la secretaria me dice: por favor, me dice, pastor, ¿usted podría atender a esta mujer? Claro, yo estaba en medio de una clase, pero claro que sí, dije sí, porque se le veía la cara de desesperación de esta mujer. Entonces fui a una aula contigua y comenzamos a charlar, comenzamos a compartir, y ella me cuenta, y yo escucho atentamente lo que me dice.
su nombre era María, y ella me cuenta que tenía una familia hermosa, que su esposo era maravilloso y que siempre la ayudaba, la sustentaba, y que tenía una hija que era una belleza, y esa hija la amaba a ella de una manera especial. Pero me dice, yo no aguanto más la angustia que estoy viviendo. Estaba absolutamente deprimida. Estaba en una situación tan fea y tan horrorosa que el único camino que estaba encontrando a su tristeza galopante era el suicidarse. Usted imagínese que usted le empiecen a decir que, y de hecho iba camino a suicidarse, mientras ella me iba contando su vida y me iba contando su situación, yo oraba al Señor. Oraba diciéndole, Señor, dame las palabras justas. Dame la palabra adecuada, porque si yo no le doy aquella palabra que está precisando, esta mujer sale de acá y sigue su camino y se va a querer suicidar. Eso era lo que yo sentía en mi corazón. Y en un momento determinado, cuando empiezo a hablarle de Jesucristo, ella me para y me dice, bueno, está bien, me dice, pero ¿qué puede hacer Dios por mí en esta situación? Y podríamos seguir con algunos ejemplos más con relación a esto. Porque esta pregunta creo que es la que nos hacemos muchas veces, aunque amamos a Dios, aunque seguimos al Señor, pero hay momentos en nuestra vida que también nos hemos preguntado, o por lo menos lo hemos pensado, y bueno, ¿qué es lo que Dios puede hacer por mí? Cuando esta mujer me estaba contando su situación y yo tratando de encontrar a ver qué le digo para que no siga con su plan de suicidio, Dios pone en mi mente y en mi corazón Salmo 40. Y yo quiero ser absolutamente honesto, yo no recordaba lo que decía el Salmo 40, pero cada vez se reflejaba más en mi mente Salmo 40, Salmo 40, Salmo 40. Entonces, cuando ella terminó de compartirme su historia, su drama, su tristeza, su angustia, yo tomé la Biblia, abrí el Salmo 40 y inmediatamente le leí los 3 primeros versículos. Y mira lo que dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo pantanoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Cuando yo le leí este pasaje dije, gracias Señor. Porque sabe, mi querido, por lo general la gente no quiere involucrarse con una religión que lo lleve a prácticas y a ritos costumbristas que no le ayudan en su vida cotidiana, en su vida diaria. La gente no quiere ritos y costumbres, sino que quiere cosas que realmente sean transformadoras en su vida. Por eso muchas personas, se hacen esta pregunta: si yo acepto a Jesús y sigo a Jesús, ¿qué es lo que Dios puede hacer por mí? Y este pasaje me revela a mí, se lo quiero sembrar en su corazón hoy, 4 cosas importantísimas que el Señor puede hacer en tu vida y en mi vida cuando estamos atravesando situaciones absolutamente complicadas, duras y difíciles. ¿Cuáles son estas 4 cosas? La primera de ellas, Él puede y Él quiere sacarme del pozo de la desesperación. Mira lo que dice el versículo 2 que hemos leído: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo pantanoso. En otra versión dice: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del espanto. Palabras muy fuertes, pero miren la intervención de Dios en su palabra, y yo creo que su palabra es la verdad. Usted también lo cree, ¿verdad? Su palabra es la verdad, yo creo en su palabra. Dice que Dios interviene y nos saca del pozo de la desesperación. ¿Sabe? Esto representa una imagen
de aquellos tiempos de una prisión oriental en los tiempos bíblicos. ¿Qué se hacía en aquellos tiempos? Cuando se tomaba un prisionero, se hacía un pozo allí en el suelo de más de 2 metros, 2,5 metros de profundidad, y se tiraba el prisionero allí y no se le ponía ningún techo, nada. Entonces ese prisionero tenía que sufrir la lluvia, tenía que sufrir el sol, tenía que sufrir frío, tenía que sufrir calor, tenía que sufrir sed. Es decir, la situación en un momento determinado al pasar los días se hacía desesperante. Desesperante. Era el pozo como un lodo cenagoso, como un lodo profundo, y era algo que no se aguantaba absolutamente nada. Así se sentía el salmista. David el salmista se sentía como estaba en el pozo de la desesperación. Como también quizás usted se está sintiendo en un pozo en esta hora de la desesperación. Un pozo de la tristeza, el pozo de la agonía, el pozo de la amargura. Otros quizás están en el pozo del pesimismo o en el pozo del resentimiento, del odio, porque sufrieron en su corazón y hay corazón que está herido. Quizás en el pozo de la enfermedad. Otros están en el pozo de los vicios. Otros quizás están en el pozo de los problemas familiares. Lo cierto que en el pozo donde uno está se siente desesperado. Y esa era la imagen del salmista. Y lo primero que Dios te dice cuando estás atravesando el peor momento de tu vida, cuando estás atravesando una situación que ya no podés más porque diste todo lo que tenías que dar, hiciste todo lo que podías hacer, lo primero que Dios te dice es: yo te voy a sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que promete Dios aquí, dice: me pone un cimiento sólido en la vida. Porque dice el versículo 2, puso mis pies sobre la roca. Me saca del pozo de la desesperación y pone mis pies sobre la roca. ¿Sabe? Todo en la vida necesita un fundamento. Todo en la vida necesita una base, necesita un cimiento, un punto de apoyo. Si usted va a construir una casa, por ejemplo, usted no puede comenzar a construir la casa. Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Tiene que hacer un cimiento, y sobre el cimiento luego va a construir la casa, porque la casa se va a apoyar sobre ese cimiento. De la misma manera, tu vida y mi vida necesitamos un cimiento, necesitamos un fundamento, un apoyo. Y para algunos, ese apoyo o ese cimiento es su propia inteligencia. Son personas capaces, son personas inteligentes, son personas estudiosas, y ese es el fundamento de su vida. Están bien parados en su inteligencia. Otros están parados en sus bienes. Son personas que han logrado propiedades, que han logrado tener cosas, por lo tanto sienten que están sólidos en la vida porque han logrado cosas materiales y tienen bienes. Otros por allí están cimentados en su trabajo. Tienen un muy buen trabajo, un trabajo donde ganan bastante bien, está la cosa sólida, no hay muchas situaciones complejas que tienen que enfrentar, y están confiadísimos y fundamentados sobre su trabajo. Otros por ahí sobre su profesión. Otros por allí sobre su juventud. Son jóvenes, se sienten fuertes, pueden llevarse el mundo por delante, por lo tanto el fundamento de su vida es el ser joven. Pero yo quiero decirle algo: todas estas cosas que acabo de nombrar se pueden destruir. Todo aquello que estoy nombrando en realidad puede desaparecer y nos quedamos con nada. Y allí, cuando no hay fundamento sólido, cuando no hay un cimiento sólido, todo lo que logremos construir se desmorona, se desploma. Y usted ve, por ejemplo, mucha gente que había puesto su fundamento en el dinero y en sus posesiones termina suicidándose. Gente que había puesto su fundamento sobre su inteligencia, ve que no encuentra puertas en ningún lado para poder seguir adelante con su vida. Gente que tenía muchos bienes y demás, de pronto un cambio,
un cambio en la economía del país, va y pierde absolutamente todo. La juventud obviamente no es eterna, por lo tanto quien se apoya por el hecho de ser joven solamente como cimiento de su vida, hay un momento que se agotó y terminó. Y entonces, pastor, si todo fundamento que uno lógicamente podría pensar y humanamente podría pensar, se vence, se termina, tiene su caducidad, y de pronto, ¿cómo me quedo? ¿Me quedo desplomado? Bueno, por eso dice que Dios te pone sobre una roca firme, inconmovible, que nunca te va a fallar, que nunca se va a ignorar, y esa roca se llama Jesús. Entonces pueden venir los vaivenes que vengan en esta vida y vas a estar firme. Y pueden venir las tormentas y vas a estar firme. Y pueden venir las situaciones más complejas y más duras y más difíciles en la vida y vas a estar firme. Porque la roca que es Jesús no se mueve y te va a sostener allí para siempre. Lo segundo que Dios hace es que te pone un cimiento sólido en la vida. Lo tercero que hace, me enseña a caminar en la vida. Porque mira lo que dice versículo 2. Y enderezó mis pasos. Mire qué interesante. Me enderezó mis pasos. Significa que me enseña a tomar decisiones sabias en la vida. Dios me enseña a tomar decisiones sabias en la vida. ¿Qué dice la Biblia? Que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esto es real. ¿Cuántas decisiones mal tomadas en nuestra vida? A veces no alcanzarían las manos en todo el historial de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas heridas nos hemos ocasionado por haber decidido mal, por haber hecho las cosas mal, por haber hecho lo que nos parecía sin saber si era lo que Dios quería o no? Porque cada decisión que tomamos trae sus propias consecuencias. Si la decisión que tomamos es correcta, está dentro del plan de Dios, del orden de Dios, entonces vamos a disfrutar los resultados. Pero si la decisión que tomamos es una decisión incorrecta, es errada, porque está fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere eso, pero yo la tomo igual, entonces voy a sufrir las consecuencias de eso. Por ejemplo, imagínense, si alguien roba en un trabajo, lo más probable que la consecuencia es que lo van a descubrir, lo van a echar. Ahora, si alguien siempre dice la verdad, no importa las consecuencias, en realidad va a ser una persona totalmente confiable. ¿Por qué? Porque se sabe que siempre va a decir la verdad. Y Dios ha establecido en su palabra cómo cada uno de nosotros podemos ser una buena persona, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen amigo. Es decir, para cada área de nuestra vida, Dios ha establecido en su palabra consejos que si yo los tomo en cuenta, mi querido, entonces voy a andar derecho en el camino, sin realmente irme de una banquina a otra, sin tropezar, porque Dios es el que me enseña a caminar en la vida. Y lo cuarto, y con eso termino, Dios me da un sentido de felicidad y de gratitud. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Ahora, mire qué interesante la palabra luego. Dice, puso luego. ¿Luego de qué? Luego de que me sacó del pozo de la desesperación que yo estaba atormentado, luego de que me puso mis pies sobre la roca eterna que es Jesucristo, donde yo debo abrir mi corazón y recibirlo como el Salvador y Señor de mi vida, luego de enseñarme a caminar en esta vida con sus consejos para que yo no trastabille y no me caiga nuevamente en el pozo de la desesperación, después de todo eso, luego puso un cántico nuevo. El Señor te cambia la vida.
te transforma la tristeza que tenías en una tremenda alegría. Te transforma la derrota en una gran victoria. El llanto se transforma en risa. La desesperación en esperanza. Y todo eso me da un sentido de gratitud a Dios. Y note cómo sigue el texto todavía. No dice el texto, lo oirán esto muchos. Dice, lo verán. Lo verán. Es decir, el cambio en mi vida va a ser tan grande, tan profundo y tan maravilloso que otros lo podrán ver. Van a ver mis actitudes diferentes, van a ver mi rostro diferente, van a ver mi hablar diferente. Si usted estaba desesperado por una situación en la familia, pero Dios actuó, entonces los otros lo verán también. Si está viviendo una situación donde se siente hundido en el pozo de la tristeza, del dolor, de la desesperación, pero Dios actúa, otros también lo verán. Pero que mire, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Sabe lo que significa esto? Que tu testimonio de cambio, tu testimonio de transformación será tan impactante para con aquellos que te rodean que querrán experimentar lo mismo que vos tenés. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Qué tremendo esto y qué maravilloso. Aquellos que te vieron hundido en el pozo de la desesperación, ahora te van a ver con una vida de victoria y dirán, wow, yo quiero eso. Y temerán, dice, y querrán lo mismo. Por lo tanto, el testimonio de cambio y de transformación será tu predicación más poderosa por aquellos que te rodean. Yo quiero, pastor. ¿Y qué tengo que hacer? Dos cosas. El mismo versículo nos presenta dos cosas. La primera, clamar a Dios. Porque lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos leído juntos. Fíjese cuando dice aquí, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Estás en el pozo? ¿Estás en el pozo de la desesperación, en el pozo de la tristeza, en el pozo de la angustia, en el pozo del problema familiar? ¿Estás en el pozo y te sentís realmente asfixiado por diferentes motivos? No estás disfrutando la vida y sentís que te estás apagando y es un barro, es un lodo cenagoso. Lodo cenagoso significa un pantano barroso. ¿Te sentís de esta manera en tu vida? Mi querido, hay que clamar porque dice que el Señor escucha la oración. Entonces, lo primero, clama a Dios. Hoy que sea una noche de clamor, hoy que sea un tiempo de clamor, hoy que no sea un tiempo de protestar, Señor, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo estoy acá en este pozo? Yo no lo merezco. No es tiempo de protestar, no es tiempo de quejarse, es tiempo de clamar al Señor. Y lo segundo que hay que hacer es esperar pacientemente, porque así empieza el pasaje, ¿verdad? Pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Por lo tanto, esperar pacientemente. Qué difícil, esto es complicadísimo. Hasta el clamar veníamos bien. Pero esperar con paciencia parece que no está en el ADN del ser humano en estos tiempos. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser inmediato, ¿no? Café instantáneo, puré instantáneo, oración instantánea, respuesta instantánea queremos también. Sería fabuloso, ¿no? Sería genial, qué lindo que sería. Pero no funciona así. Por eso la palabra misma, no el pastor, la palabra misma nos dice, espera pacientemente en el Señor, porque tus tiempos no son los míos, dice el Señor. Porque tus caminos no son los míos, dice el Señor.
¿Lo voy a hacer? Claro que lo voy a hacer. ¿Te voy a sacar del pozo de la desesperación? Te voy a sacar del pozo de la desesperación. ¿Vas a poner, Señor, mis pies sobre la peña, sobre la roca que es Jesús? Claro que lo voy a hacer. ¿Me vas a enseñar a caminar en función de tu palabra, los consejos de tu palabra? Por supuesto que te voy a enseñar. ¿Vas a poner un cántico nuevo, una alegría en mi corazón, al punto tal que los que me veían amargado ahora me van a ver sonriente? O doña Pepa, que iba todos los días al almacén con una cara de angustiada, amargada, entristecida, y las vecinas la miraban por la ventana y decían: uy, pobre doña Pepa, cuánto está sufriendo, qué tremendo. Yo sé lo que está viviendo, el marido es un terrible déspota, mirá, pobre mujer. Y de pronto la ven a doña Pepa que va con la bolsita, sonriente y cantando, alegre, cantando coros al Señor. ¿Y esto qué le pasó a doña Pepa? ¿Se murió el marido? No. El Señor hizo la obra y la sacó del pozo de la desesperación familiar, la puso sobre la roca que es Jesucristo, le enseñó cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir en medio de las situaciones complejas que a veces la vida nos presenta, y le puso un cántico nuevo, gratitud y alegría en su vida y en su corazón. Pero hay que esperar pacientemente. Escuche bien, pacientemente. ¿Me está escuchando, verdad? Espere pacientemente. En la vida cristiana no, las cosas instantáneas no funcionan así. Esperar pacientemente. Por lo tanto, hoy es un día para clamar. Hoy es un día para abrir el corazón. Hoy es un día para decirle: Señor, yo siento que hay un pozo que me está desesperando en esta área de mi vida. Y yo sé que vos querés sacarme de ese pozo. ¿Cómo terminó la historia de María? ¿Sabe? Después que yo le compartí estos versículos de la palabra, el Salmo 40, versículo 1 hasta versículo 3, ella aceptó a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Yo le indiqué que el domingo viniera al culto y oraba y clamaba al Señor, porque si no llegaba a venir, digo: ay, a ver si se suicidó todavía, ¿verdad? Y la fe, pastor, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, en ese momento le dije que viniera, etcétera. El domingo vino con su esposo, vino con su hija, y en el llamado que hicimos a entregar la vida a Jesús, los tres pasaron adelante. Y fue algo maravilloso, ¿sabe? Entregaron su vida al Señor Jesucristo, comenzaron a congregarse regularmente, luego empezaron a servir al Señor con el tiempo, empezaron a servir al Señor de acuerdo a dones que Dios le fue dando. Ella y él ya eran personas mayores, ya están en la presencia del Señor. Y hace muy poco tiempo yo recibí a través de mis redes sociales una nota de la hija que ya está casada y que tiene hijos y está viviendo en otra provincia, pero se acordó de nuestra iglesia, se acordó de mí y demás, y me mandó una nota de agradecimiento. Ahí me contó que su papá y su mamá habían fallecido, me contó de su familia, y yo dije: gloria a Dios. Gloria a Dios. De una situación de ir a un suicidio por sentirse en el pozo de la tristeza, la angustia, al gozo, a la gratitud y a la alabanza para el Señor. ¿Qué puede hacer Dios por mí? ¿Sabe? Si usted se está preguntando eso, yo quiero decirle que hoy te saca del pozo de la desesperación, que hoy te pone firme para que tengas un fundamento y un cimiento firme que se llama Jesús. Hoy está dispuesto el Señor a enseñarte a caminar bien, porque hasta ahora has trastabillado mucho, le has errado mucho, has decidido mal en tantas cosas, te has lastimado, te has herido, y Dios dice: no, hijo, por ahí no, es por acá. Y te va a enseñar y vas a recibir esa alegría y esa gratitud, ese cántico nuevo, esa gana de adorar y alabar a tu Dios. ¿Y qué hago, pastor? Clamá y espera pacientemente al Señor.
Nos ponemos todos de pie, por favor. Cierre sus ojos un instante. Que este sea un momento entre usted y Dios, Dios y usted. Olvídese de lo que hay alrededor, de quien está allí con usted. No permita que nada distraiga en esta hora. Y déjeme preguntarle, ¿estás sintiendo que estás en el pozo? ¿En algún pozo? Quizás en un pozo de tristeza, o en el pozo que te está desesperando porque sentís que estás fracasando, te estás frustrando cosas que no estás logrando. ¿Te sentís en un pozo donde te da angustia? ¿Hay un pozo porque hay problemas serios familiares? ¿Hay un pozo donde tu economía se está desplomando y tu trabajo parece que se está desplomando? Si estás en un pozo, yo quiero decirte que hoy el Señor está aquí. El Señor está aquí con su mano extendida para cumplir su palabra. Y su palabra es: me saca del pozo de la desesperación.